Buenas tardes a todos, mi nombre es Angie Sánchez Cantero y hoy los invito a un espacio de diálogo académico sobre un tema que nos concierne a todos como sociedad: la violencia contra la mujer en relaciones de pareja. Hoy contamos con dos invitadas muy especiales. La primera es la investigadora Pía Valdés, autora del artículo Violencia contra la mujer, estudio cualitativo en mujeres víctimas de violencia de pareja, publicado en la revista Liberavit en el año 2023. La segunda es la doctora Carmen Ríos, investigadora con amplia experiencia en problemáticas psicosociales y violencia de género. El objetivo de esta conversación es analizar de manera crítica el estudio realizado por Pía, entender el paradigma desde el que fue abordado y reflexionar sobre cómo diferentes enfoques de investigación pueden ampliar nuestra comprensión de esta problemática. Empecemos. Pía, para comenzar, cuéntanos de qué trata tu investigación y por qué decidiste enfocarte en este tema. Gracias, Angie. Esta investigación nació de una preocupación real. La violencia de pareja sigue siendo una de las principales causas de muerte de muchas mujeres en el mundo, y sin embargo hay una dimensión que pocas veces se realiza en profundidad, que es la dimensión subjetiva, es decir, qué creen, qué piensan y cómo explican las propias víctimas lo que les pasó. Nosotros trabajamos con 15 mujeres de una universidad pública en el norte de Chile que habían sido víctimas de violencia de pareja en algún momento de sus vidas. Lo que queríamos entender era qué teorías construían ellas mismas para explicar por qué eligieron esa pareja, por qué se quedaron y cómo se protegían, o sea, cómo protegían su autoestima en ese proceso. A eso le llamamos teoría subjetiva. Doctora Carmen, ¿qué opina? Claro, Angie, mira, el punto que menciona Pía es muy importante, porque durante mucho tiempo la investigación sobre violencia de género se centró en datos estadísticos, en cifras, en factores de riesgo medibles, pero hay una realidad interna de las víctimas que los números no pueden capturar. Por eso este tipo de estudios es tan valioso. ¿Cuál fue exactamente el objetivo que se plantearon con esta investigación? El objetivo principal fue describir e interpretar esas teorías subjetivas que tienen las mujeres víctimas sobre la violencia de pareja íntima. Pero más allá, queríamos entender cosas muy concretas. ¿Qué tipos de violencia reconocían ellas en su propia experiencia? ¿Qué factores identificaban como causa de esa violencia? ¿Y qué las hacía quedarse en esa relación? ¿Qué las protegía o qué las ponía en mayor riesgo? Al final, con todo eso construimos un modelo comprensivo del fenómeno desde la propia voz de las participantes. Doctora Carmen, ¿qué opina? Mira, lo que me parece fundamental de ese objetivo que declara Pía es que parte desde las mujeres mismas, no desde categorías impuestas por el investigador. Eso es justamente lo que caracteriza una investigación comprometida con entender la realidad con la que viven los sujetos. Bueno, ahora hablemos del cómo. ¿Qué metodología usaron y por qué la eligieron? Bueno, usamos una metodología cualitativa con un diseño de estudio de casos. Como bien había dicho, trabajamos con 15 mujeres seleccionadas a través de un muestreo teórico, lo que significa que las elegimos porque las características tenían características relevantes para el fenómeno que queríamos entender, no al azar. A cada una le hicimos una entrevista semiestructurada, o sea, teníamos preguntas de guía
pero dejábamos espacios para que ellas hablaran libremente. Después analizamos con todo con codificación temática y teoría fundamentada. Elegimos esta metodología porque nos interesaba la experiencia vivida de estas mujeres, sus interpretaciones. Un cuestionario con respuestas cerradas, pues no nos hubiera dado eso. Doctora Carmen, ¿qué opina? Claro, Angie, mira, ahí es donde quiero hacer una reflexión importante. Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo o hermenéutico, que busca comprender los significados que las personas construyen sobre su propia realidad. Es un paradigma muy pertinente para estudiar fenómenos complejos como es la violencia. Sin embargo, yo propongo que este tipo de problemáticas también se beneficiaría enormemente de un abordaje desde el paradigma crítico social. ¿Puedes explicarnos un poco más esa diferencia, doctora Carmen? Por supuesto, Angie. Mira, el paradigma hermenéutico, que es el que usa este estudio, busca comprender e interpretar esas experiencias de las personas. Es un avance enorme frente al paradigma positivista. ¿Por qué? Porque el positivista solo busca medir y generalizar, pero el paradigma crítico social va mucho más allá. No solo comprende la realidad, sino que busca transformarla. Desde ese enfoque, no basta con entender por qué las mujeres se quedan en relaciones violentas, sino que la investigación misma debe convertirse en una herramienta de cambio social, de empoderamiento, de cuestionamiento de las estructuras de poder que sostienen esa violencia. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cómo describen el paradigma desde el que trabajaron y qué implicaciones tuvo eso en los resultados? Angie, nosotros trabajamos desde el paradigma interpretativo. Para nosotros era fundamental no llegar con una verdad predefinida sobre lo que les pasaba a estas mujeres. Queríamos escucharlas, entenderlas, entender ese mundo desde adentro. Y eso marcó completamente los resultados porque nos encontramos justamente con eso, una riqueza de significados, de creencias, de teorías que ellas mismas habían construido para sobrevivir emocionalmente a esa situación. Cosas que nunca hubiéramos encontrado con una encuesta. Mira, lo que encontraron es poderoso, pero desde el paradigma crítico social, yo agregaría que esas creencias que construyen las mujeres no nacen en el vacío, nacen en un contexto social, cultural e histórico que las produce y las sostiene. El machismo, el patriarcado, la desigualdad estructural. Entonces, investigar desde ese paradigma implicaría no solo describir esas teorías subjetivas, sino preguntarse qué condiciones sociales las genera y cómo las cambiamos. La investigación se vuelve un acto político y transformador. Para cerrar, quiero preguntarles cuáles fueron las principales conclusiones de tu estudio, Pía, y qué aporta a la comprensión de esta problemática. Las conclusiones más importantes tienen que ver con que las mujeres víctimas construyen teorías subjetivas que sin que ellas lo noten, las llevan a elegir parejas violentas, a quedarse en esas relaciones y a proteger su autoestima de esa situación. Por ejemplo, justificaban la violencia, minimizaban los episodios o se culpaban ellas mismas. Estas creencias no son una falla personal de estas mujeres,
sino un resultado de un proceso psicológico y social muy complejo. Y entender eso es fundamental para diseñar intervenciones psicosociales que realmente funcionen, porque si no abordamos esa dimensión subjetiva, cualquier intervención se queda corta. Completamente de acuerdo con Pía. Quiero agregar, como lo he venido diciendo anteriormente desde el paradigma crítico social, estas conclusiones nos llevan a exigir no solo intervenciones psicológicas individuales, sino políticas públicas, cambios estructurales y procesos comunitarios que transformen las condiciones que hacen posible esta violencia. Los paradigmas de investigación no son solo una cuestión técnica o metodológica. Definen qué preguntas nos hacemos, a quién escuchamos y qué tipo de condiciones producimos. Y eso tiene un impacto real en la vida de las personas. Muchas gracias a las dos por este diálogo tan enriquecedor. Lo que hemos visto hoy es justamente cómo los paradigmas de investigación no son solo simples herramientas académicas, son forma de ver y de relacionarse con la realidad social. El estudio de Pía Valdés y su equipo nos muestra el valor del paradigma interpretativo para acercarse a experiencias humanas profundas y complejas como la violencia de pareja. La reflexión de la doctora Carmen Ríos nos recuerda que el paradigma crítico-social nos invita a ir más allá de la comprensión hacia la transformación. Ambos enfoques son necesarios y complementarios cuando hablamos de problemáticas psicosociales tan urgentes como esta. Muchas gracias por acompañarnos.